Bueno, pues aquí estamos un lunes más. Hoy voy a seguir con las tendencias tecnológicas más que con, bueno, los cuentos y las ficciones y las parábolas que estemos acostumbrados. Tengo preparada alguna más por ahí que, bueno, publicaremos en su momento. Hoy seguiremos con temas técnicos, pero enfocado a lo que últimamente está bastante de boga, que es toda esa gente que, bueno, fabrica altavoces y venga, y suenan, hostia, cómo suenan. Y también toda esa gente que dice, esto es un match, esto es un conjunto, esto es una sinergia. Bueno, pues veamos qué hay detrás de todo esto. Hoy vamos a hablar de impedancias. ¿Qué es la impedancia eléctrica? ¿Qué es la impedancia acústica? Sus implicaciones y el porqué de ellas. Impedancia eléctrica. Definición. La impedancia eléctrica es una medida que describe la oposición de un circuito presenta al paso de una corriente eléctrica AC. Es una generalización de la resistencia que incluye tanto la resistencia como los efectos de reactancia, que puede ser capacitiva o inductiva. Me perdonaréis si entro en algunos aspectos técnicos algo profundos, pero son necesarios. Bien, esta se representa mediante la letra Z. Está universalmente admitido. Y su unidad es el ohm o el ohmio, omega. Todos lo conoceréis. La fórmula. La impedancia se define como Z igual a R más JX, donde R es la resistencia, parte real de la impedancia. X es la reactancia, parte imaginaria de la impedancia. Y J es la unidad imaginaria en electrónica. J se define como J igual a SQRT entre paréntesis menos 1. Implicaciones. Frecuencia dependiente. La impedancia varía con la frecuencia de la corriente alterna que se aplica. En sistemas de corriente continua, DC, antes hemos hablado de AC, ahora estamos hablando de DC, esta es la diferencia, continua o alterna, la impedancia se reduce a la resistencia pura. Transferencia de energía. En la transmisión de señales, la impedancia es crítica para maximizar la transferencia de energía y minimizar las reflexiones en las líneas de transmisión. El desajuste de impedancias puede provocar pérdidas significativas y señales distorsionadas. Circuitos resonantes. En circuitos donde la reactancia capacitiva e inductiva se compensan entre sí, es decir, cuando X menos C igual a X menos L, se reproduce la resonancia, un fenómeno que puede tener implicaciones significativas en la amplificación o atenuación de ciertas frecuencias. Impedancia acústica. Su definición. La impedancia acústica es la oposición de un medio ofrece al paso de una onda sonora. Se define como el producto de la densidad del medio y la velocidad del sonido en ese medio. Se representa también mediante la letra Z y se mide por relays, es decir, PA.S dividido por M. La fórmula. La impedancia acústica o Z se calcula como Z igual a partido por ρ partido por C dot C, donde partido RO o ρ es la densidad del medio y C es la velocidad del sonido en este medio. Implicaciones. Reflexión y transmisión del sonido. La impedancia acústica, que no eléctrica, es crucial en la transmisión de ondas sonoras entre diferentes medios. Si la impedancia acústica de dos medios son muy diferentes, gran parte de la onda sonora se reflejará en lugar de transmitirse. Un simple ejemplo, dos medios, la caja de madera y el aire. Esto es fundamental, por ejemplo, en la acústica arquitectónica.
la ultrasonografía médica y la transmisión de sonido a través de diferentes materiales. Me atrevería a decir, en la anterior, la propia sala. Otra más. Impedancia acústica específica. Describe la relación entre la presión acústica y la velocidad de partículas en un punto específico, influenciado cómo las ondas sonoras se propagan en diferentes entornos. ¿Por qué son importantes? Impedancia eléctrica. La optimización del rendimiento. Dicho de otra manera, en dispositivos electrónicos, ajustar correctamente la impedancia asegura un rendimiento óptimo y evita pérdidas de energía. En esencia, en el diseño de circuitos de radiofrecuencia o de audio y en la transmisión de energía eléctrica a través de líneas de alta tensión, esto es realmente importante. Protección de circuitos. Una impedancia mal ajustada puede sobrecargar componentes causando daños y fallos en el sistema totalmente irreparables e irremisibles. Impedancia acústica. Diseño de equipos de sonido, para esos que dicen que fabrican altavoces. En la fabricación de altavoces y micrófonos, la correspondiente a la impedancia entre dispositivos y medios es crucial para la calidad del sonido de dichos elementos. Diagnóstico médico. En ultrasonografía, conocer la impedancia acústica de los tejidos permite obtener imágenes claras y precisas, vitales para el diagnóstico correcto. En resumen, tanto la impedancia eléctrica como la acústica son más que fundamentales para la correcta transmisión y recepción de energía, ya sea eléctrica o sonora, o una comprensión y control adecuados de estas propiedades es más que esencial para el diseño y operación de una amplia gama de sistemas y dispositivos. Impedancia eléctrica y acústica de un altavoz. ¿Qué son y sus implicaciones? Impedancia eléctrica de un altavoz. Definición. La impedancia eléctrica de un altavoz es la resistencia que presenta el altavoz al paso de una corriente alterna, la señal de audio, por ejemplo. Esta impedancia no es constante, varía con la frecuencia de la señal, aunque suele especificar o se suele especificar un valor nominal, como por ejemplo 4, 6, 8, etcétera, que es una especie de promedio o valor característico dentro del rango de frecuencias de operación. Imaginaos si de 20 a 20.000 es complicado, por debajo de 20 y por encima de 20, esto ya es, y perdonadme la grullera, la hostia. Implicaciones. Compatibilidad con el amplificador. ¿Veis ahí las sinergias, y el match, Aquí está la explicación, no en esoterismo, señores. La impedancia de un altavoz debe coincidir o estar dentro del rango recomendado por el amplificador para garantizar un óptimo funcionamiento seguro y eficiente. Si la impedancia del altavoz es demasiado baja para el amplificador, este podría sobrecalentarse o dañarse debido al exceso de corriente, no de potencia, corriente. Os remito a mi anterior post, diferencia entre corriente y potencia, o entre corriente y vatios. Eficiencia energética. Una impedancia bien ajustada y optimizada. La transferencia de potencia del amplificador al altavoz, asegurando se magnifique o maximice la eficiencia y se minimicen las pérdidas de energía. Respuesta en frecuencia. La variación de la impedancia con la frecuencia afecta la respuesta en frecuencias del altavoz, lo que puede influir en cómo se reproducen ciertos tonos, graves, medios, agudos, subgraves y ultra agudos. Impedancia acústica de un altavoz, que es diferente de la eléctrica. Definición. La impedancia acústica de un altavoz se refiere a la oposición que el sistema, altavoz y aire, y también la caja, y cómo esta caja se ha fabricado, y cómo esta caja tiene elementos internos, incluso el chapado o la pintura externa, presenta al movimiento de la membrana o diafragma que genera el sonido. Está relacionada con cómo el sonido se acopla desde la membrana del altavoz hacia el medio o el aire. Implicaciones.
acoplamiento del sonido. Una buena correspondencia entre la impedancia acústica del altavoz y del aire asegura una mejor transferencia del sonido desde el altavoz al ambiente, es decir, el medio que estamos escuchando. Un desajuste podría resultar en una menor eficiencia donde parte de la energía se refleja y no se transfiere adecuadamente al aire, que es el medio que estamos utilizando, reduciendo la calidad y potencia del sonido. Diseño de la caja del altavoz. La caja acústica o recinto y todo aquello que lo envuelve o incluso su interior se diseña para ajustar la impedancia acústica y optimizar la resonancia del altavoz. Esto permite controlar y mejorar la respuesta en bajas frecuencias graves y el comportamiento general del altavoz. Direccionalidad del sonido. La impedancia acústica también afecta y muy mucho cómo se dispersa el sonido en el espacio. Un altavoz bien diseñado puede controlar la direccionalidad del sonido para asegurar una mejor experiencia auditiva. ¿Os acordáis de todo aquello que son reflectores acústicos, trompetas, todo esto? Es debido a la impedancia acústica. Interacción entre la impedancia eléctrica y acústica, que de haberla también la hay. En un altavoz la impedancia eléctrica y la acústica están estrechamente relacionadas y juntas determinan el rendimiento general del dispositivo. Señores, de oído lo ajustamos, ¿no? Un 10, mejor dicho, un 100, no, mejor dicho, un 1000. Todos esos que he oído en una mesita, allí en su despachito, con un micrófono de 450 de la tómbola de la señorita Pepis. Chapó, eso se dice fabricar altavoces. Eficiencia de conversión. La eficiencia con la que el altavoz convierte la energía eléctrica en energía acústica depende tanto de la impedancia eléctrica como de la acústica. Un altavoz con buena correspondencia entre ambas impedancias ofrecerá una mejor calidad de sonido y eficiencia energética. Respuesta en frecuencia. Las variaciones en la impedancia eléctrica y a diferentes frecuencias están relacionadas con las propiedades acústicas del altavoz, como la resonancia del diafragma y la propia caja. Esto se traduce en la forma en que se reproducen diferentes frecuencias de audio, impactando directamente la calidad del sonido. Digo directamente. Conclusión. La impedancia eléctrica y acústica de un altavoz son más que fundamentales para su diseño y funcionamiento. Eso lo puede fabricar cualquiera. La impedancia eléctrica determina cómo se acopla el altavoz al amplificador y cómo se maneja la energía eléctrica. Mientras que la impedancia acústica afecta cómo se transfiere esa energía al medio o al aire en forma de sonido. Un diseño óptimo del altavoz equilibra ambas impedancias para maximizar la calidad del sonido y la eficiencia energética. Veamos, pues, por qué varía la impedancia acústica y la impedancia eléctrica de un altavoz según la frecuencia y también cuáles son sus implicaciones. Variación de la impedancia eléctrica en un altavoz según la frecuencia. Razón de la variación. Componentes reactivos. Un altavoz se comporta como un circuito eléctrico que incluye componentes reactivos, principalmente una inductancia debido a la propia bobina del altavoz y una capacitancia debido a la capacitancia entre las espiras de la bobina y otras partes del circuito. Estos componentes reactivos hacen que la impedancia varíe con la frecuencia. Inductancia. La bobina de un altavoz tiene inductancia y genera una reactancia inductiva X menos L igual a 2 partido por pi de FL, que aumenta con la frecuencia F. Esto hace que la impedancia total del altavoz aumente a frecuencias altas. Capacitancia. Aunque menos predominante, la capacitancia de los componentes y los cables del altavoz pueden influir en la reactancia. He dicho cables de altavoz, X menos C igual a fracción de frac entre paréntesis 1 entre paréntesis 2 dividido por phi FC, que disminuye con la frecuencia.
Resonancia mecánica. Los altavoces tienen una frecuencia de resonancia, absolutamente todos, natural, donde la impedancia alcanza un pico. Este fenómeno ocurre en la frecuencia de resonancia. La energía se almacena tanto en la masa en movimiento, resonancia mecánica, como en la energía eléctrica reactiva, lo que provoca un aumento significativo de la impedancia. Implicaciones. Respuesta en frecuencia. La variación de la impedancia eléctrica con las frecuencias afecta a la respuesta en frecuencias del altavoz. Cerca de la frecuencia de resonancia, la impedancia puede ser muy alta o extremadamente alta, lo que significa que el altavoz no transfiere eficientemente la potencia en esa frecuencia, causando una caída en la respuesta de audio en esa banda. Carga del amplificador, los match y las sinergias. Aquí tenemos las explicaciones, señores. Aprendamos, joder. Perdón otra vez por la bullería. Los amplificadores están diseñados para trabajar con una impedancia específica y fija. No se pueden diseñar amplificadores con diferentes impedancias. A la balá. No, son específicas y fijas. Por eso se dice, este amplificador da esta potencia a esta impedancia. Si la impedancia del altavoz varía mucho con la frecuencia, especialmente hacia valores más bajos, puede causar que el amplificador trabaje de manera ineficiente o incluso se dañe debido a la sobrecarga. Puede entrar incluso en clipping por razón de caída de la impedancia de los altavoces. Diseño del crossover. También eso lo puede hacer cualquiera. Se chupa el dedo, aquí, frecuencia, tal, bobinita, condensador, resistencia. Y un carajo. En sistemas de altavoces con múltiples drivers, un solo altavoz no necesita crossover ni divisor de frecuencias, por ejemplo, tweeters y buffers. Los crossovers que dividen las señales de frecuencia entre los diferentes drivers deben diseñarse teniendo en cuenta la variación de la impedancia para asegurar que cada driver reciba la señal correcta sin distorsión o pérdidas. Variación de la impedancia acústica en un altavoz según la frecuencia. Razón de la variación. Interacción entre la caja y el diafragma. La impedancia acústica de un altavoz varía con la frecuencia debido a cómo interactúan el diafragma con el altavoz. La membrana se mueve en el aire para crear el sonido y el aire circundante. A frecuencias bajas, el comportamiento del aire frente al diafragma cambia. Frecuencias bajas. A frecuencias bajas, el diafragma del altavoz mueve grandes volúmenes de aire. Contra más grande el altavoz, más volumen de aire mueve. Y este de manera más lenta contra más grande es. Esto puede crear desajustes entre la impedancia acústica del altavoz y la del aire, ya que el aire puede actuar como una carga pesada que es difícil de mover. Contra más grande, mayor problema. Altas frecuencias. A frecuencias altas también pasa. El diafragma se mueve muy rápidamente, lo que puede hacer que la impedancia acústica sea menor, pero también puede generar fenómenos de acoplamiento y direccionalidad, donde el sonido se concentra en ciertas direcciones. De ahí los tweeters que sean direccionales. Implicaciones. Respuestas en frecuencia. La variación de la impedancia acústica afecta cómo se transmiten las diferentes frecuencias en el ambiente, en el aire. Si la impedancia acústica se desajusta en ciertas frecuencias, esto puede causar que estas frecuencias no se transmitan eficientemente, lo que se traduce en una pérdida de claridad o balance en el sonido, el balance entre cada uno de los transductores referente a la caja y referente al aire y lo que nos llega a nuestros oídos. Diseño de la caja del altavoz. Esto lo puede hacer cualquiera. Para controlar la variación de la impedancia acústica, los diseñadores de altavoces ajustan las características de la caja, recinto su interior y su exterior también a la del altavoz. Por ejemplo, cajas cerradas o bar reflex o resonadores de puerto se usan para mejorar la respuesta en frecuencias ajustando la impedancia acústica de forma favorable. Eficiencia y calidad del sonido. La eficiencia de la conversión de energía eléctrica a energía sonora es directamente influenciada por la impedancia acústica de todo el sistema. Un desajuste puede llevar a una pérdida de energía sonora
Insisto, energía sonora, no vatios transmitidos. Hay la diferencia entre energía y vatios, haciendo que el altavoz sea menos eficiente y afectando negativamente, muy negativamente a la calidad del sonido. Conclusión. La variación de la impedancia eléctrica y acústica con la frecuencia de un altavoz tiene profundas implicaciones en la calidad del sonido de este, la eficiencia del sistema y la durabilidad de sus componentes. Estos factores deben ser cuidadosamente considerados. No, hombre, no, que esto lo hace cualquiera. Yo en mi casa, en el taller, sí, con mi compañero ese de... Sí, también los hacemos y los ajustamos a oído, suenan de la hostia. ¿Eh? Y el emparejamiento con los altavoces y amplificadores, el match, esto que dicen, sí, hay que cuidar el match. Hay que cuidar esto, señores, para asegurar que un rendimiento óptimo y una experiencia auditiva de alta calidad. ¿En qué afecta todo lo anterior a nuestro amplificador y el sonido por él producido? Efectos sobre el amplificador, cargas variables, sobrecalentamiento y daños. Cuando la impedancia de un altavoz baja considerablemente en ciertas frecuencias, sobre todo, ya sabemos cuáles, el amplificador puede intentar suministrar más corriente para mantener la misma potencia del sonido. El match, aquí tenemos el match. Insisto, más corriente para mantener la misma potencia, es decir, los mismos vatios. No es lo mismo corriente que vatios, y aquí tenemos la explicación. Esto puede hacer que el amplificador trabaje en exceso, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento y, en casos extremos, de daños permanentes e irreparables en el amplificador, sobre todo si sus fuentes de alimentación no son las correctas o no están correctamente diseñadas. Distorsión. Si la impedancia del altavoz varía drásticamente, especialmente hacia valores más bajos de lo esperado, el amplificador no puede ser capaz de suministrar la corriente necesaria sin distorsionar la señal. La fuente de alimentación cae y todo el circuito cae, causando más de una distorsión. También hablamos de las distorsiones en un anterior post. Esto se manifiesta como distorsión en el sonido reproducido y puede ser más que notable en frecuencias bajas donde la demanda de corriente es, y sobre todo, demanda muy alta corriente. Falta de ganancia de entrega de corriente o de capacidad de entrega de corriente. Ya lo comentamos en un anterior de mis posts. Os emplazo a verlo y si queréis lo comentamos. Pérdida de eficiencia. Desajustes de impedancia. La variación de la impedancia con la frecuencia puede llevar a un desajuste con la impedancia de salida del amplificador. Esto reduce la eficiencia de transferencia de potencia y energía, lo que significa que menos energía se convierte en sonido y más se disipa en calor. Protección del amplificador. Limitación de potencia. Muchos amplificadores modernos incluyen sistemas muy sofisticados de protección que limitan la salida de potencia cuando detectan una caída significativa en la impedancia del altavoz y cortan o clipean. Esto protege al amplificador. Pero puede resultar que una disminución del volumen o una interrupción temporal del sonido también se produzca antes de cortar o antes de clipear. Efectos sobre el sonido producido. Respuesta en frecuencia no lineal. La coloración, ¿veis aquí la coloración? Si todo tiene su explicación. No es que este amplificador tiene una firma sónica, incluso hay quien dice que tiene pedigrí. Joder, macho, como mis perros y mis gatos. Pérdida de claridad y balance. La variación de la impedancia eléctrica del altavoz con la frecuencia afecta la respuesta en frecuencia del sistema. La puta coloración. Otra vez más, Jordi, te has pasado con las grullerías. En frecuencias donde la impedancia sube, la energía transferida al altavoz es menor, lo que puede resultar en una reducción desigual de las frecuencias. La linealidad, la respuesta plana, la coloración, el pedigrí, el collarín, las antipulgas, las antipaparras, el spray, todo esto, aquí tenéis la explicación. Particularmente en frecuencias bajas o altas que suenen más o menos suaves
o más o menos apagadas, o más o menos cristalinas, o más o menos, o más o menos, o más o menos. Explicación técnica, irrefutable. No apreciaciones, señores, que no sirven absolutamente para nada. Auténticas paparruchadas. Resonancias indeseadas. Coloración del sonido. Otra coloración del sonido. En la frecuencia de resonancia, donde la impedancia alcanza un pico, el altavoz puede resonar excesivamente. No, no lo olvidamos, no necesitamos una cámara anecoica. Yo lo oigo, sí, sí, tú lo oyes. El resultado es una coloración del sonido y no saben de dónde proviene. Claro, si no saben todo esto, ¿cómo van a saber de dónde viene la coloración y la resonancia? Donde ciertas frecuencias suenan exageradas o enfatizadas de manera no deseada. Distorsión armónica, calidad del sonido. Si la impedancia varía considerablemente, puede causar distorsión armónica, que introduce armónicos adicionales. Sí, esos armónicos también, que hay un señor que dice que hay que perseguirlos. Aquí se producen. Hablaremos también de quién y dónde se producen los armónicos en un equipo de audio. Alterando su timbre, otra vez el timbre, otra vez, la musicalidad, otra vez. La firma sónica, haciendo que los tonos suenen menos naturales. ¿Veis ahí ahora el match? ¿Lo veis ahora? ¿Por qué? Interacciones con el recinto del altavoz. No, eso no tiene importancia. Respuesta en bajas frecuencias. La impedancia acústica del altavoz en combinación con la caja o recinto afecta particularmente en las frecuencias bajas. Si no están bien equilibradas, puede haber pérdidas en las frecuencias graves o un exceso de resonancia que afecte a la claridad y precisión del bajo o frecuencias bajas. En resumen, la variación de la impedancia, tanto eléctrica como acústica, tiene un impacto más que significativo en cómo el amplificador maneje el altavoz y la calidad del sonido que éste se reproduce. Un ajuste o variación extrema en la impedancia puede causar sobrecarga o daños en el amplificador, distorsión del sonido, pérdida de claridad y un rendimiento desigual en diferentes frecuencias. Para optimizar la experiencia auditiva es más que crucial que el amplificador y el altavoz estén bien emparejados. Esto es el match. Considerando la impedancia, esto es el match de toda la gama de frecuencias, tanto eléctrica como acústica. Un sistema bien diseñado minimizará los efectos negativos y maximizará la eficiencia y la calidad del sonido. Señores, ustedes mismos, como siempre os digo, tomad vuestras propias conclusiones. ¡Nos vemos!